El reloj del salón dio las 8 de la tarde. María Ángela Ortiz calentó la cena por tercera vez y volvió a sentarse en el borde del desgastado sofá. El plato de ensalada que no había comido estaba sobre la mesita. Nunca se había atrevido a comer. Por la ventana abierta entraba el ruido habitual de una pequeña ciudad venezolana. Las voces de los vecinos, la música de los coches que pasaban, los ladridos de los perros. El sofoco de la noche de verano lo impregnaba todo. Eduardo tenía que haber vuelto de la fábrica hacía 3 horas. No le habían cogido el teléfono. María Ángela se frotó un mechón de pelo oscuro, mirando la pantalla del móvil. El asado, cuidadosamente preparado, ya había perdido su aspecto apetitoso de tanto recalentarlo. La ansiedad crecía por momentos. En los últimos meses se había convertido en un ritual familiar. Esperar, llamar, preocuparse. Pero hoy algo era diferente. Tal vez fuera la extraña conversación que había escuchado esta mañana, cuando Eduardo habló con alguien por teléfono antes de irse a trabajar. O la forma en que había evitado cuidadosamente su mirada durante el desayuno. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de unos pasos en el porche. Desiguales, a trompicones. Marianela se estremeció. Conocía esos pasos. La puerta principal se abrió con un ruido sordo, golpeando la pared. Eduardo estaba en el umbral. Su otrora pulcra camisa de trabajo estaba arrugada y desabrochada, la corbata a un lado, y el vaho del alcohol barato salpicaba sus ojos enrojecidos. ¿Está lista la cena? Su voz sonaba ronca y antinaturalmente alta. Marianela se levantó del sofá, sintiendo cómo se tensaban todos los músculos de su cuerpo. Sí, voy a calentarla otra vez. No lo hagas. Casi gruñó la palabra, dando un paso inseguro hacia el salón. Ya he comido, con unos amigos, celebrando el cumpleaños de Ramón. La mentira era tan evidente que Marianela ni se molestó en comentarla. Ramón, el colega de Eduardo, cumplía años en diciembre. Ella lo recordaba perfectamente porque ella misma había hecho la tarta de cumpleaños para la fiesta en su casa. Eduardo se hundió pesadamente en la silla, abriendo las piernas. Apestaba a alcohol y a cigarrillos ajenos. Su mirada recorría la habitación como si no reconociera su propia casa. Marianela vio una mancha reciente en su camisa. Parecía vino tinto. Tienes que ducharte e irte a la cama. Intentó hablar con calma, aunque por dentro todo temblaba de tensión. No me digas lo que tengo que hacer. Se levantó bruscamente, tambaleándose. Yo misma sé lo que tengo que hacer. ¿Te crees tan lista? ¿Verdad? Marianela dio involuntariamente un paso atrás. En momentos así, no reconocía al hombre con el que se había casado hacía 12 años. ¿Dónde había ido a parar aquel hombre alegre y atento que le llevaba flores sin motivo y podía escucharla hablar durante horas sobre su trabajo en la clínica veterinaria? Eduardo dio otro paso inseguro y se agarró a la mesita. El plato de ensalada voló al suelo, esparciéndose fragmentos por la habitación. Maldijo, intentando esquivar el desastre, pero solo consiguió manchar la comida en la alfombra. Yo lo limpiaré, dijo Marianela en voz baja, dirigiéndose a la escoba. No, espera. La agarró del brazo. ¿Por qué eres siempre tan perfecta? Limpias todo, perdonas todo, ¿no? O quizás no quiero que limpies. A lo mejor me gusta este desastre. Sus dedos le agarraron dolorosamente la muñeca. María Ángela sintió que un escalofrío de miedo le recorría la espina dorsal. Eduardo, me haces daño. Por un momento, algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, remordimiento. Pero desapareció de inmediato. Le soltó la mano y se hundió pesadamente en la silla. Tráeme un poco de agua, dijo con voz más tranquila, la ira sustituida por el cansancio. Marianela fue a la cocina y llenó un vaso de agua con manos temblorosas. Por la ventana vio a su vecino, Armando Valera, paseando a su perro. Se fijó en ella y la saludó, pero ella fingió no verlo. Le daba vergüenza que los vecinos pudieran oír su pelea. Cuando volvió al salón, Eduardo ya había empezado a dormirse en el sillón. Colocó con cuidado el vaso sobre la mesa y empezó a recoger los trozos del plato. Cada sonido parecía ensordecedor en el silencio que siguió. Después de limpiar el suelo y tirar los trozos, María Ángela intentó despertar a su marido. Eduardo, vamos al dormitorio. Tienes que tumbarte. Murmuró algo, pero se dejó ayudar. Apoyándose en su hombro, subió pesadamente las escaleras. Su peso le hizo tambalear las piernas.
En el dormitorio se desplomó sobre la cama sin quitarse siquiera los zapatos. María Ángela le quitó los zapatos con cuidado y le desabrochó el cinturón. Eduardo ya estaba profundamente dormido, con la respiración agitada e intermitente. Lo cubrió con una manta ligera y salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio. Al bajar las escaleras, vio en la pared una foto de su boda. Caras jóvenes y felices. El vestido blanco que habían elegido con su madre. Los anillos que Eduardo había pasado un mes eligiendo porque quería encontrar los más especiales. María Ángela pasó el dedo por el cristal, quitando una mota de polvo de la fotografía. En el salón, se sentó en el sofá acercando las rodillas al pecho. Mañana todo volvería a empezar. Él se despertaría con resaca, se disculparía, prometería que era la última vez, y ella fingiría creerle. Porque si no, tendría que admitir que su matrimonio se está desmoronando y que no sabe cómo detenerlo. La mañana comenzó con el familiar sonido del despertador. María Ángela abrió los ojos y se encontró dormida en el sofá del salón. Tenía el cuello agarrotado por la incómoda postura y la casa estaba en un silencio anormal. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Subió las escaleras intentando no hacer ruido con los pasos. Eduardo yacía en la misma posición en la que ella lo había dejado ayer. Sus ronquidos resonaban por toda la habitación y el aire estaba impregnado de olor a alcohol. María Ángela sacó en silencio su ropa de trabajo del armario y se dirigió al cuarto de baño. La ducha fría la ayudó a recuperarse un poco. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que tenía un pequeño moratón en la muñeca, señal del apretón que le había dado ayer su marido. Tuvo que ponerse una blusa de manga larga, aunque el día prometía ser caluroso. En la cocina preparó mecánicamente un desayuno que de todos modos no podría tomar. Café, tostadas, huevos revueltos, lo de siempre. Para Eduardo, dejó sobre la mesa pastillas para el dolor de cabeza y un vaso de agua. Eso también formaba parte del ritual matutino. La clínica veterinaria estaba a 15 minutos a pie de la casa. María Ángela caminaba por las calles despiertas, observando cómo la ciudad empezaba el día. Antonio, el panadero, ya estaba poniendo bollos frescos en el escaparate, llenando la calle con el aroma de los productos recién horneados. El viejo Ramírez regaba sus orquídeas favoritas en el balcón. El dependiente de la verdulería arreglaba tomates rojos y jugosos aguacates. Paola Mendoza, su colega y amiga de toda la vida, se reunió con ella en la clínica. Una mirada al rostro de María Ángela le bastó para darse cuenta de todo. ¿Otra vez?, preguntó en voz baja, tendiendo a su amiga una taza de café recién hecho. María Ángela se limitó a asentir, tomando la bebida caliente. No hablemos de eso. ¿Qué pacientes tenemos hoy? Paola abrió el libro de citas. A las 9 una vacunación rutinaria de cachorros. A las 10:30 un gato con sospecha de urolitiasis. A las 12 la interrumpió el timbre de la puerta principal. Una mujer entró literalmente volando en la clínica apretando contra su pecho a un pequeño cachorro. ¡Socorro! Está envenenado. No sé lo que es, pero lleva 1 hora sin levantarse. María Ángela se puso inmediatamente en modo profesional. Todos los problemas personales pasaron a un segundo plano. Ven a la sala de reconocimiento. Paola, prepara la vía y el kit de lavado gástrico. El cachorro, un pequeño chucho de unos 3 meses, yacía apático en la camilla. Su respiración era superficial y sus mucosas habían adquirido un tono lívido. María Ángela examinó rápidamente al animal y le hizo preguntas claras. ¿Cuándo notó los primeros síntomas? ¿Qué fue lo último que comió? ¿Hubo vómitos o diarrea? La mujer, sollozando, dijo que el cachorro podría haber alcanzado el veneno para ratas que un vecino había esparcido en su patio. No había tiempo para pensar. Los minutos contaban. La siguiente hora transcurrió en un duro trabajo. María Ángela actuó con claridad y seguridad. Sus movimientos perfeccionados por años de práctica. Lavado gástrico, antídoto intravenoso, cuidados de apoyo. Paola ayudó, suministrando los instrumentos y medicamentos necesarios sin más dilación. Poco a poco, el estado del cachorro empezó a mejorar. Su respiración se estabilizó. Apareció un ligero tono muscular. A mediodía, ya intentaba levantar la cabeza y respondía al tacto. «Lo hemos sacado», exhala aliviada María Ángela mientras se quita los guantes. «Pero tendremos que mantenerlo en observación durante al menos 24 horas». La dueña del cachorro abrazó a la doctora con lágrimas de gratitud, mientras Paola se ocupaba del papeleo para el hospital.
María Ángela sintió la satisfacción de un trabajo bien hecho. Aquí en la clínica, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Aquí todo era sencillo y claro. Diagnóstico, tratamiento, resultado. El día siguió al ritmo habitual. Vacunas programadas, exámenes, consultas. María Ángela estaba completamente inmersa en su trabajo, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. Cada paciente salvado, cada sonrisa agradecida de los dueños le daba fuerzas. A la hora de comer, Paola insistió en que su amiga comiera en condiciones. Se instalaron en el pequeño salón, donde Paola calentó las empanadas que había traído de casa. «No puedes seguir así», dijo Paola en voz baja, mientras observaba cómo Marianela picoteaba su comida sin apetito. «No es la primera vez, y tú misma lo sabes, solo va a empeorar». Prometió cambiar. Marianela apartó el tenedor. «Dice que es por el estrés en el trabajo. Hay algunos despidos en camino». «¿Cuánto tiempo ha estado bajo estrés? ¿Un año? ¿2?» Paola negó con la cabeza. «¿Recuerdas a Claudia, la del laboratorio? Ella tuvo una situación parecida. Aguantó, aguantó, y luego su marido le pegó tal paliza que se pasó un mes en el hospital». María Ángela se estremeció. «Eduardo no es así. Él nunca...» La interrumpió el teléfono. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Dudó unos segundos antes de contestar. «¿Sí? ¿Dónde está el dinero del cajón de arriba?» La voz de Eduardo sonaba ronca e irritada. «Pagué la electricidad. Hubo un aviso de apagón. ¿Sin mi permiso? ¿Qué crees que estás haciendo?» María Ángela sintió la mirada preocupada de Paola. «¿Podemos hablar de esto esta noche? Tengo pacientes». «Claro que sí». Una nota amenazadora apareció en su voz. «Lo discutiremos». La conexión se cortó. Marianela dejó el teléfono sobre la mesa y notó que le temblaban las manos. Paola le tendió en silencio un pañuelo. Parecía que una lágrima traicionera había rodado por su mejilla. «Vete a casa», dijo Paola con firmeza. «Yo puedo ocuparme del resto de los pacientes». «No». María Ángela se enderezó y se secó los ojos. «El trabajo es lo único que me mantiene cuerda. Además, dentro de media hora llega un gato con urolitiasis». Trabajó el resto del día con redoblada energía, como si tratara de embotar su ansiedad interior con actividad física. El complicado caso del gato exigía toda su atención y profesionalidad. Por la tarde se sentía agotada, pero satisfecha con los resultados. Todos los pacientes estaban estables, los diagnósticos estaban hechos y las citas concertadas. El sol ya se estaba poniendo cuando cerró la clínica. Paola insistió en acompañarla al menos parte del camino. «Llámame si pasa algo», le dijo al despedirse. «¿Cuando quieras me oyes?» Marianela asintió y caminó lentamente hacia su casa. El aire del atardecer estaba lleno de sonidos familiares, la música del café de la esquina, las voces de los niños del parque infantil, el ruido de los coches que pasaban. Una tarde cualquiera en una pequeña ciudad venezolana. Solo su corazón latía más fuerte a cada paso, anticipando la desagradable conversación que le esperaba en casa. María Ángela vaciló ante la puerta de su casa. Un manojo de llaves tintineó silenciosamente en sus temblorosas manos mientras se reponía. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Eduardo estaba en casa. Finalmente respiró hondo e introdujo la llave en la cerradura. La casa olía a carne asada. Eduardo estaba junto a los fogones, removiendo algo en una sartén. En la mesa de la cocina había un mantel nuevo, platos e incluso una vela en un viejo candelabro. La imagen estaba tan fuera de lugar que María Ángela se quedó congelada en la puerta por un momento. «Ah, ya estás en casa». La voz de su marido sonó desacostumbradamente suave. «He decidido preparar la cena. ¿Recuerdas lo a menudo que cocinaba para ti?» María Ángela colocó con cuidado la bolsa en la silla. «Me acuerdo. ¿Qué ha pasado?» «No ha pasado nada. Es solo que...» Se apartó de la cocina y la miró a los ojos. «Sé que me he portado fatal, tanto ayer como en general últimamente. Quiero intentar hacer las cosas bien». Se sentó en silencio a la mesa. ¿Cuántas veces había oído palabras como esas? Cada crisis, cada escándalo de borrachera iba seguido de disculpas y promesas. Pero algo en su voz, en sus movimientos, era diferente hoy. ¿Más sincero, quizás? Eduardo le puso delante un plato de asado aromático, su plato favorito que había cocinado todos los domingos durante el primer año de matrimonio. La carne estaba un poco pasada, pero ella no hizo ningún comentario al respecto.
Hoy he hablado con mi supervisor. Se sentó frente a ella. Le pedí que me pasara al turno de día. Sé lo preocupada que te pones cuando trabajo hasta tarde. ¿Y qué ha dicho? Ha aceptado. A partir de la semana que viene trabajaré de 7 de la mañana a 4. Se acabaron los retrasos y los turnos de tarde. Marianela punteaba lentamente los trozos de carne en su tenedor, tratando de ordenar sus sentimientos. Hope luchaba con la amarga experiencia de las decepciones pasadas. Sé que te cuesta creerme. Eduardo se acercó al otro lado de la mesa y le tocó suavemente el brazo. Pero realmente quiero cambiar. No más borracheras, no más payasadas de borracho. Voy a apuntarme a esas clases de control de la ira. El hospital tiene un programa gratuito. Sus dedos estaban calientes y ligeramente ásperos de trabajar el metal. Me resultaba familiar. Marianela levantó la vista y vio en su mirada algo del joven del que se había enamorado años atrás. No te pido que me perdones de inmediato, continuó. Solo, dame una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Por nosotros. Ella asintió, sin confiar en su voz. La cena continuó en silencio, pero no era el silencio pesado que normalmente se había cernido entre ellos en los últimos meses. En ese momento, la esperanza fluía a través de ella. Los días siguientes parecían casi irreales. Eduardo volvía a casa puntual, sobrio y tranquilo. Empezó a asistir a clases en el hospital, traía folletos a casa y hablaba de lo que había aprendido. Por las noches, volvían a ver sus series favoritas como antes. Incluso arregló la chirriante puerta del armario que llevaba meses molestándola. Pero al quinto día, todo cambió. Eduardo llegó del trabajo más tarde de lo habitual. Olía ligeramente a alcohol, pero era capaz de hablar con coherencia. Solo un par de cervezas con los chicos, dijo en respuesta a su mirada preocupada. No es para tanto, ni que estuviera borracho. María Ángela permaneció en silencio, pero por dentro, todo se apretaba con una premonición de problemas. Al día siguiente la historia se repitió, solo que el olor era más fuerte. Y otro día después volvió a casa, apenas capaz de mantenerse en pie. «Está bien», gritó agitando los brazos. «Tengo derecho a relajarme después del trabajo. No puedes decirme lo que tengo que hacer». Ella intentó calmarle, pero él se sentía cada vez más frustrado. En un momento dado, su mano tiró de la mesa un jarrón, regalo de boda de la madre de ella. El jarrón se hizo añicos y los fragmentos se esparcieron por el suelo. «¿Ves lo que me obligas a hacer?», gruñó, pateando uno de los fragmentos bajo el sofá. Entonces se oyó un tintineo de cristales rotos y fuertes insultos, procedentes de la calle. Eduardo había arrojado la botella vacía en un frenesí de embriaguez y voló justo a través de la ventana de la casa de la familia Valera, al otro lado de la calle. Armando Valera saltó a la calle vestido de casa, con la cara roja de ira. «¿Qué haces, imbécil? Voy a llamar a la policía». Eduardo salió tambaleándose al patio. «Anda, llámalos. ¿Crees que te tengo miedo?». María Ángela salió corriendo a continuación, intentando meter a su marido de nuevo en casa, pero él la apartó bruscamente. Valera ya estaba al otro lado de la calle, con los puños cerrados. «Último aviso, Rivas. Sal de la casa». «¿O si no qué?». Eduardo giró hacia adelante y trató torpemente de dar un puñetazo a su vecino. La pelea fue corta y fea. Valera, aunque era mayor, esquivó fácilmente el golpe del borracho y respondió con un certero gancho a la mandíbula. Eduardo se desplomó en el suelo, con un hilillo de sangre manándole de la boca. «¡Eduardo!». María Ángela corrió hacia él, pero él le apartó las manos. «No me toquéis, todos contra mí». Se puso en pie con dificultad y, tambaleándose, se dirigió hacia la casa. Valera se volvió hacia Marianela. «Lo siento, pero se ha metido en un lío. La próxima vez sí que llamaré a la policía». Ella asintió sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Lo comprendo. Siento lo de la ventana. Pagaré por todo». Cuando regresó a la casa, encontró a Eduardo en el cuarto de baño, echándose agua en la cara para quitarse la sangre. Su reflejo en el espejo era patético. Un labio roto, un moratón amontonado en el pómulo, el pelo mojado pegado a la frente. «Tráeme una copa», murmuró sin mirarla. «No». «¿Qué has dicho?». Se giró bruscamente, con los ojos entrecerrándose peligrosamente. «He dicho que no. Basta por hoy». Dio un paso en su dirección, pero perdió el equilibrio y se desplomó contra la pared. Tras una breve lucha contra las náuseas, cayó al suelo y cerró los ojos. Marianela lo dejó allí,
sabiendo que en ese estado no tardaría en dormirse. Volvió al salón y empezó a recoger los fragmentos del jarrón, colocándolos metódicamente en una caja de cartón. Cada fragmento era como un pedazo de sus esperanzas rotas, de un futuro mejor. A través de la ventana vio a la mujer de Valera tapando la ventana rota con un trozo de cartón. Los vecinos de enfrente habían encendido las luces y comentaban claramente lo sucedido. Sus siluetas se movían detrás de las cortinas. Mañana todo el barrio hablaría del incidente. Terminó de limpiarse, se sentó en el sofá y se abrazó a sí misma. El silencio en la casa parecía ensordecedor. En algún lugar del piso de arriba, goteaba agua de un grifo suelto del baño, pero ella no tenía energía para levantarse y envolverla. Su mente repetía una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, el breve periodo de esperanza y su aplastante final. Aún quedaba una vela en el candelabro de la mesita, recuerdo de la noche en que casi había creído en la posibilidad de un cambio. Marianela la apagó con una fuerte exhalación. En la oscuridad de la habitación, el último símbolo de sus esperanzas incumplidas se desvaneció. Pasó una semana desde el incidente de la ventana. Eduardo fingía que no había pasado nada. Salía a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Los vecinos apartaban la mirada cuando se encontraban, y la factura de la ventana rota yacía en silencio sobre la mesa de la cocina, presionada por un salero. Aquel jueves, Paola insistió en que María Ángela fuera a su casa después del trabajo. El pequeño piso de su amiga estaba situado encima de una floristería, y el olor a jazmín se colaba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del café recién hecho. «Siéntate», dice Paola, poniendo delante de su amiga una taza y un plato de galletas caseras. «Y cuéntame, todo el barrio está hablando de lo que ha pasado». Marianela pasó el dedo por el borde de la taza. «¿Qué hay que contar? Ya lo sabes todo». «Lo sé, pero tienes que hablar». Las viejas tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras Paola se paseaba por la cocina, preparando una cena sencilla para la mesa. Su gata, la pelirroja Mimi, se frotaba contra las piernas de Marianela, reclamando atención. El piso siempre era acogedor, decenas de cojines pequeños en el sofá, fotografías en las paredes y una colección de pájaros de cerámica en las estanterías. «Estoy cansada, Paola», dijo finalmente Marianela. «Cansada de esperar que cambie. Cansada de tener miedo de mi propio marido. Cansada de pedir perdón a los vecinos». Paola se sentó enfrente, moviendo un plato de queso en lonchas. «Entonces, ¿por qué te quedas?». Era una pregunta sencilla, pero la respuesta era complicada. Marianela removió el azúcar en su café, observando cómo se arremolinaba en su taza. 12 años de matrimonio, habló en voz baja, casi un susurro. Una vez fuimos felices. ¿Recuerdas cómo venía a la clínica con su almuerzo? ¿Cómo me cuidaba cuando estaba enferma? Quizá ese Eduardo siga ahí dentro, en alguna parte. O quizá ya no esté, dijo Paola en voz baja. La gente cambia, María. A veces para peor. Y no hay que avergonzarse por admitir que una relación está agotada. Fuera de la ventana empezaba a lloviznar. Las gotas tamborileaban en el toldo de hojalata sobre la ventana, haciendo un acogedor ruido de fondo. Mimi saltó al regazo de Marianela y se hizo un ovillo, ronroneando. «Tengo miedo», admitió Marianela, acariciando el cálido pelaje del felino. «Miedo de estar sola, miedo del qué dirán, miedo de que haga algo miedo». Paola se levantó y se acercó al armario. De un cajón alejado sacó una tarjeta de visita destartalada. «¿Te acuerdas de Ángela? Trabajaba en el refugio de animales. Ahora asesora a mujeres en situaciones difíciles, totalmente gratis». María Ángela cogió la tarjeta de visita, un simple rectángulo blanco con un número de teléfono y un nombre, un objeto tan insignificante, pero que parecía pesar una tonelada. «No soy víctima de violencia doméstica», intentó devolver la tarjeta. «Él no me pega». «La violencia tiene muchas formas». Paola devolvió la tarjeta a su amiga con suavidad pero con insistencia. «La presión emocional, la manipulación, el miedo, todo eso también es violencia. Habla con ella. No pierdes nada». En la cocina reinaba el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia y el ronroneo del gato. María Ángela pensó en sus manos, las manos de una cirujana que salva la vida de animales todos los días. Manos fuertes. ¿Por qué se sentía tan impotente? ¿Sabes qué es lo peor? Finalmente rompió el silencio. «Empecé a odiar mi casa.
Cada noche, cuando salgo a la puerta, no sé qué me espera detrás. ¿Un escándalo de borrachos? ¿Otra disculpa? ¿Un silencio? Es como vivir en un campo de minas. Paola sirvió más café en ambas tazas. Entonces, ¿quizás es hora de encontrar un nuevo hogar? No es tan fácil. Claro que no es fácil. Pero tienes trabajo, tienes una profesión. Puedes alquilar un piso. Puedes quedarte con tus padres hasta que te recuperes. Tienes opciones, María. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un auténtico aguacero. Chorros de agua corrían por las ventanas, desdibujando el contorno de la calle. Las luces de la floristería de abajo estaban encendidas, y un cálido resplandor amarillo se reflejaba en el pavimento mojado. ¿Te acuerdas de Carmen?, preguntó Paola abriendo una caja de galletas. Ella también esperaba que su marido cambiara. Paciencia, perdón, fe. Y entonces él la empujó por las escaleras, borracho y furioso. 3 meses escayolada, marcada de por vida. ¿Y sabes lo que me dijo después? Que había señales. Siempre hay señales, solo que no queremos verlas. María Ángela recordaba los moratones de la muñeca, el jarrón roto, los gritos en mitad de la noche, el miedo en los ojos de los niños del barrio cuando pasaban por delante de su casa. Las señales estaban ahí. Es que no estoy preparada. Apretó la taza entre sus manos como si buscara apoyo en ella. Aún no estoy preparada. Nadie dice que tengas que decidirlo todo ahora mismo. Paola puso una mano en el hombro de su amiga. Pero tienes que empezar a pensar en ti, en tu seguridad, en tu futuro. Durante la conversación, no se dieron cuenta de que estaba oscureciendo. La luz amarilla de las farolas brillaba a través de la lluvia, creando extrañas sombras en las paredes. Mimi hacía rato que se había dormido en su rincón favorito del alféizar. Se hace tarde. Marianela se levanta y recoge su bolso. Tengo que irme. Quédate, sugirió Paola. En el sofá se duerme muy bien, y mañana iremos juntas a trabajar. Marianela negó con la cabeza. Si no vuelvo a casa, todo irá a peor. Pero, gracias. Por todo. Paola acompañó a su amiga hasta la puerta. Llama a Ángela. Prométemelo. Te prometo que lo pensaré. La tarjeta de visita yacía en el bolsillo de su blusa, casi sin peso, pero Marianela sentía su presencia a cada segundo. Salió, abrió el paraguas y caminó despacio por las calles desiertas. La lluvia ya se había convertido en una fina llovizna que se posaba en su pelo y su ropa. A lo lejos sonaba música, probablemente en un bar de la plaza principal. María Ángela se preguntó si Eduardo estaría allí ahora. Últimamente pasaba cada vez más noches en los bares y volvía pasada la medianoche con olor a cerveza barata y cigarrillos ajenos. Mientras caminaba, las palabras de Paola daban vueltas en su cabeza, sobre señales, sobre cambios, sobre opciones, sobre cómo siempre hay opciones. Quizá su amiga tenía razón, quizá era hora de dejar de aferrarse al pasado y afrontar la verdad, pero esa verdad era demasiado dolorosa, demasiado aterradora para afrontarla ahora. Al doblar la esquina de su calle, vio las ventanas oscuras de una casa. Así que Eduardo aún no había regresado. Otra noche de espera y ansiedad. Otro motivo de pelea por la mañana. Otra vuelta en este ciclo interminable de esperanza y decepción. María Ángela se despertó con el ruido de cristales rompiéndose en la cocina. El reloj electrónico de la mesilla marcaba las 3 de la madrugada. Permaneció unos segundos tumbada, escuchando el ruido de la cocina. El tintineo de los platos, las palabrotas, los pasos arrastrados. Por fin había llegado Eduardo. Se puso una bata y bajó a la cocina. Su marido estaba de pie junto al fregadero, intentando recoger los fragmentos de un vaso roto. Se movía con torpeza y le temblaban las manos. Un charco de agua se extendía por el suelo. «No lo toques, te cortarás», encendió la luz. «Yo lo limpiaré». Eduardo se volvió hacia ella, agarrado al borde de la encimera. Tenía la camisa arrugada y manchada de algo oscuro, la corbata a un lado. Apestaba a alcohol con tanta fuerza que el olor parecía impregnar el aire de la cocina. «Tenía sed», dijo en un tono casi de disculpa, como un niño explicando un jarrón roto. Marianela sacó en silencio un recogedor y un cepillo. Mientras recogía los fragmentos, las palabras de Paola traqueteaban en su cabeza, la tarjeta de visita de Ángela quemándole el bolsillo de la bata, donde la había movido de la blusa de ayer. Finalmente, algo en su interior se quebró. «Tenemos que hablar», se enderezó,
tirando los trozos a la papelera. ¿Ahora? Intentó centrar su mirada en ella. Estoy cansada, hagámoslo por la mañana. No, ahora. La dureza de su voz le hizo fruncir el ceño. Se hundió pesadamente en la silla, rozando el asiento y casi cayéndose. Esto no puede seguir así. Marianela permaneció de pie, apoyada en la encimera de la cocina. No puedo seguir viviendo así. ¿Cómo? ¿Así? Una familiar nota agresiva apareció en su voz. Así, en el miedo, en lo desconocido, sin saber nunca en qué estado volverás a casa, o si volverás a casa. Eduardo agitó la mano, casi tirando el salero de la mesa. Ya estás otra vez. Soy un hombre adulto. Tengo derecho a... No, le interrumpió ella, sorprendida de su propia audacia. No tienes derecho a arruinarnos la vida. No tienes derecho a convertir nuestro hogar en un lugar en el que tengo miedo de estar. No tienes derecho a hacerme preguntar cada noche si vas a llegar borracho o sobrio, si vas a armar un escándalo o simplemente te vas a quedar dormido, si vas a romper algo o no. Intentó levantarse, pero sus piernas no le obedecían. Estás exagerando. Me tomé unas copas con mis colegas. ¿Un poco? Sintió que le temblaba la voz. Mírate. A las 3 de la mañana, apenas puedes mantenerte en pie. Apestas tanto a alcohol que te duelen los ojos. ¿Es eso lo que llamas un poco? No te atrevas a gritarme. Golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar la taza de café sin terminar. No te estoy gritando. Te digo que o dejas de beber o me voy. En la cocina reinaba un pesado silencio. Se oía pasar un coche a lo lejos, el agua que goteaba de un grifo suelto, el tic-tac de un reloj en la pared. ¿Qué? Su voz se volvió repentinamente sobria. Ya lo has oído. Es un ultimátum, Eduardo. O dejas de beber por completo, no un poco, no a veces, sino por completo. O hago las maletas y me voy. La miró como si la viera por primera vez. Apretó las manos sobre la mesa y luego las soltó. Algo parecido al miedo apareció en su rostro. No puedes irte, dijo finalmente. ¿A dónde irás? Este es nuestro hogar. Solía ser nuestro hogar. Ahora es un lugar donde vivo con miedo todos los días. No puedo seguir así, Eduardo. Estoy cansada. Bajó la cabeza y se examinó las manos sobre la mesa. Tenía los nudillos crispados. Al parecer había tenido otra pelea en alguna parte. Su camisa, inmaculadamente blanca por la mañana, estaba manchada de vino y algo que parecía salsa. Puedo cambiarme, dijo en voz baja, casi suplicante. Ya lo he intentado. Sí, lo has intentado. Durante 4 días. Luego empezó otra vez. Esta vez será diferente. Levantó los ojos hacia ella. Te lo prometo. Marianela negó con la cabeza. Tus promesas no valen nada. Necesito acciones, no palabras. ¿Qué acciones? ¿Qué quieres? Primero, que te inscribas en un programa de rehabilitación. No solo un curso de control de la ira, sino un programa completo de tratamiento del alcoholismo. Se sacudió como de un golpe. No soy alcohólico. Entonces no tienes nada que temer del programa, ¿verdad? Intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. Eduardo se levantó, agarrándose a la mesa. Temblaba, pero había claridad en sus ojos. ¿Y qué más? Encuentras un trabajo con un horario normal. Nada de turnos de noche, nada de te quedas hasta tarde con los chicos, del trabajo a casa, de casa al trabajo. ¿Y los amigos? ¿Qué amigos, Eduardo? Los que te sirven una copa hasta que empiezas a pelear, los que te mandan borracho a casa sabiendo que tu mujer te espera en casa. Esos no son amigos. Se hundió lentamente en su silla. ¿Quieres controlar toda mi vida? No, quiero salvar lo que queda de nuestro matrimonio, si es que aún queda algo que salvar. Fuera de la ventana empezaba a clarear. Los primeros rayos de sol brillaban a través de las cortinas, tiñendo la cocina de un rosa pálido. Un perro ladró en algún lugar del exterior, respondido por otro. La ciudad se despertaba. ¿Y si digo que no? Su voz sonaba apagada. Entonces me iré, hoy mismo. Recogeré mis cosas y me iré a casa de mis padres. Eduardo se sentó con la cabeza gacha. Con los hombros caídos, de repente parecía 10 años más viejo. María Ángela esperó, sintiendo que cada segundo de silencio se convertía en una eternidad. De acuerdo, dijo por fin. Estoy de acuerdo. Haré lo que sea, pero no te vayas. Ella lo miró detenidamente, arrugado,
miserable, con los ojos enrojecidos por una noche de insomnio. Su marido, el hombre que una vez había amado, el hombre que había convertido su vida en una pesadilla, el hombre que ahora prometía cambiar por enésima vez. Esta es tu última oportunidad, dijo en voz baja pero con firmeza. La única. Si te rajas una vez, me voy, y no volveré. Él asintió sin levantar la vista. Lo entiendo. No, no lo entiendes, pero lo entenderás. Porque ahora no son solo palabras, Eduardo. Es una elección entre la botella y yo. Y ya no voy a esperar, tener esperanza, perdonar. Una avería, y se acabó. El silencio se hizo de nuevo en la cocina. El sol salía cada vez más alto, inundando la habitación con la luz de la mañana. Comenzaba un nuevo día, y con él una nueva etapa de sus vidas. Pero qué tipo de vida sería dependía solo de Eduardo. 2 meses pasaron volando como un día. María Ángela estaba sentada en su despacho de la clínica veterinaria, revisando los registros de la mañana, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. Eduardo había cumplido su palabra. Todos los lunes y jueves asistía a sesiones de grupo en el centro de rehabilitación. Los martes tenía sesiones privadas con un psicólogo. Encontró un nuevo trabajo en un almacén con un horario de 8 a 5, sin turnos de noche ni horas extraordinarias. Todas las noches llegaba a casa puntual, sobrio y tranquilo. Era como si su casa hubiera vuelto a la vida. Eduardo arreglaba todas las cosas que había roto en los últimos meses. El marco de la ventana agrietado, los escalones sueltos del porche, el grifo del baño que goteaba. Los fines de semana iban juntos al mercado, recogían fruta y verdura fresca, y a veces iban a tomar café a una pequeña cafetería. Aquella mañana, Paola entró en el despacho de su amiga con 2 tazas de té caliente. ¿Cómo van las cosas por casa? Marianela sonrió al aceptar la taza. A veces no me lo creo. Anoche pasamos toda la tarde en el jardín. Él me ayudaba a trasplantar flores. Hablamos de todo, nos reímos, igual que antes. ¿Y las clases? ¿Sigue yendo? Sí, no ha faltado a ninguna. Incluso cuando se resfrió hace 15 días, siguió yendo. Dice que el grupo de apoyo ayuda mucho. Paola se sentó en el borde de la mesa. ¿Y no hay señales? Nada. Ni una gota de alcohol. Incluso cuando estuvimos en la fiesta de cumpleaños de su hermana, todos bebían vino y él solo agua con limón. Una enfermera entró en la consulta. Doctor Ortiz, un paciente para ver. María Ángela se levantó ajustándose la bata. Gracias, Laura. Enseguida voy. Cuando cerró la clínica por la tarde, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de volver a casa. Eduardo la esperaba fuera. Ahora la recogía a menudo después del trabajo. Llevaba un pequeño ramo de flores silvestres. ¿Qué tal el día?, le preguntó dándole un beso en la mejilla. Bien, muchos pacientes, pero nada serio. ¿Y tú? Caminaron lentamente por las calles del atardecer cogidos de la mano. Eduardo hablaba de trabajo, de los nuevos empleados, de los planes de la dirección para ampliar el almacén. Sus ojos eran claros, sus movimientos seguros. Incluso su forma de andar había cambiado. Había desaparecido la impetuosidad nerviosa que aparecía en sus periodos de embriaguez. En casa preparó la cena, una simple pasta con verduras, pero el hecho de que cocinara agradó a María Ángela. Cenaron en la terraza, disfrutando del fresco de la noche. El vecino de enfrente les saludó con la mano. Los vecinos del barrio también habían notado el cambio. Pero unos días después, María Ángela notó la primera señal preocupante. Eduardo volvió del trabajo un poco más tarde de lo habitual. Él lo atribuyó a una reunión, y ella lo habría creído si no hubiera percibido en su aliento un ligero olor a chicle de menta. Nunca mascaba chicle. A la semana siguiente, ella se dio cuenta de que él empezaba a mirar el móvil más a menudo, retirándose siempre a otra habitación para responder a los mensajes. Cuando ella le preguntó a quién enviaba mensajes, él respondió vagamente: compañeros de trabajo. El viernes por la noche, por primera vez en 2 meses, dijo que llegaría tarde al trabajo. Gran entrega, tengo que comprobar el papeleo. Marianela sintió que todo su interior se apretaba con un temor familiar. ¿A qué hora volverás? En un par de horas, como mucho. Le besó la mejilla y salió rápidamente de casa. Ella trató de ocuparse con las tareas. Lavó las cortinas, lavó las ventanas, repasó las especias de la cocina. Pero cada pocos minutos su mirada volvía al reloj. 3 horas después, aún no había vuelto. Le llamó, pero el teléfono estaba apagado. A las 10 de la noche, oyó sus pasos en el porche. Entró,
sobrio como siempre, pero algo iba mal. Llevaba la camisa demasiado metida, como si acabara de cambiarse de ropa. Olía a un perfume desconocido. Siento el retraso, dijo, evitando su mirada. Había más trabajo del que pensaba. ¿Por qué tienes el teléfono apagado? Me estoy quedando sin batería. Subió rápidamente. Voy a ducharme y a acostarme. Estoy muy cansado. María Ángela se quedó de pie en el salón, sintiendo cómo se desmoronaba su frágil calma de los últimos meses. Conocía las señales, las excusas, los retrasos, el teléfono apagado. Solían preceder a una borrachera, pero ahora algo era diferente. A la mañana siguiente, mientras ordenaba su bolso de trabajo, encontró un recibo de restaurante fechado la noche anterior. 2 cenas y una botella de vino. Arrugó el cheque en la mano, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Durante el desayuno no dijo nada. Lo miró tomarse el café, hablar de sus planes para el fin de semana, sonreírle como si nada hubiera pasado. Había un brillo nuevo en sus ojos que ella no había notado antes. Cuando él se fue a trabajar, ella llamó a Paola. Tenías razón, siempre hay señales. ¿Qué quieres decir? No está bebiendo, pero algo está pasando, algo nuevo. Hubo un pesado silencio en el auricular. Entonces Paola preguntó en voz baja. ¿Crees que hay alguien ahí? María Ángela miró el cheque arrugado que aún sostenía en la mano. No creo, lo sé. La mañana empezó como siempre. Eduardo se preparaba para ir a trabajar, silbando alguna melodía. Estaba de muy buen humor, llevaba puesta su nueva camisa azul y se peinaba con cuidado. Marianela preparaba el desayuno en silencio, intentando no delatar su estado de ánimo. Otra vez tarde hoy, dijo terminándose el café. Un gran envío, tengo que revisar todo el papeleo. Vale, le puso un plato de tostadas delante. ¿A qué hora lo esperamos? No estoy seguro exactamente. No me esperes para cenar. Le dio un beso en la mejilla y salió. A través de la ventana de la cocina lo vio entrar en su coche y marcharse. María Ángela subió rápidamente y se puso ropa sencilla, pantalones oscuros, blusa gris y zapatos cómodos. Se recogió el pelo en una sencilla coleta. Volvió a decir que estaba enferma en el trabajo. Paola, conocedora de la situación, prometió cubrirla ante sus superiores. A las 9 de la mañana, María Ángela salió de casa y se dirigió al almacén donde trabajaba Eduardo. El almacén estaba situado en una zona industrial de la ciudad. Se colocó en una pequeña cafetería al otro lado de la calle, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Pidió un café y esperó. Las horas pasaban lentas. A la hora de comer, vio a Eduardo salir del almacén, pero en lugar de dirigirse a la cantina donde solían almorzar los empleados, se subió a su coche y se marchó a alguna parte. María Ángela cogió rápidamente un taxi. Siga a ese coche gris, le dijo al conductor. Pero no demasiado cerca. Eduardo condujo hacia el centro de la ciudad. Se detuvo frente a un pequeño restaurante con una acogedora terraza. Unos minutos después, se le acercó una mujer, alta, delgada, con un elegante traje de negocios. Marianela observa cómo se abrazan y se besan, desinhibidos por los transeúntes. Espere aquí, pidió al taxista y sacó unas cuantas fotos con su teléfono. Le temblaban tanto las manos que las fotos salían borrosas. Eduardo y su acompañante se sientan en una mesa en el rincón más alejado de la terraza. Estaban cogidos de la mano, discutiendo algo animadamente, riendo. María Ángela no recordaba la última vez que había visto a su marido tan feliz y relajado. El almuerzo duró casi 2 horas. Todo ese tiempo estuvo sentada en el taxi, observándoles. El conductor la miró preocupado por el retrovisor varias veces, pero no dijo nada. Después del restaurante, no se separaron. Eduardo y la mujer subieron al coche de él y se dirigieron a la otra punta de la ciudad. El taxi los siguió por calles estrechas hasta que se detuvieron frente a una pequeña casa de 2 plantas con contraventanas verdes. «Esta es su casa», susurró María Ángela. Entraron en la casa cogidos de la mano. María Ángela pagó al taxista y se bajó. Se quedó de pie en el lado opuesto de la calle, mirando las ventanas del primer piso. En una de ellas se encendió una luz y se corrieron las cortinas. Algo en su interior se hizo añicos. Una cosa era sospechar, encontrar pistas, especular. Otra muy distinta era ver a tu marido entrar en casa de otro hombre con otra mujer. Marianela se acercó lentamente a la casa. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Al parecer se habían olvidado de cerrarla con las prisas.
Entró en silencio en la penumbra del vestíbulo. En el piso de arriba se oían voces apagadas y risas. Las escaleras crujían bajo sus pies, pero no parecían oír nada a su alrededor. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Marianela se detuvo en el umbral mirando la imagen que había quedado grabada para siempre en su mente, su marido y una mujer extraña acurrucados en la cama. ¿Así es como comprueban la documentación en el almacén? Su voz sonaba anormalmente tranquila. Eduardo saltó como un escaldado. Su cara se puso blanca y sus ojos se abrieron de par en par con horror. «¿María? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí?» La mujer de la cama se cubrió temerosa con la manta. María Ángela podía verla mejor ahora. Joven, probablemente de unos 29 años, con el pelo largo y oscuro y unos asustados ojos marrones. «Sabías que iba a venir». María Ángela se apoyó en el marco de la puerta. «Quizá no hoy, no aquí, pero sabías que tarde o temprano descubriría la verdad. Puedo explicarlo todo». Eduardo se abrochó frenéticamente la camisa. «¿De verdad? ¿Y cómo lo explicas?» Sacó su teléfono y mostró unas fotos tomadas fuera del restaurante. La amante de Eduardo se encogió, tratando de hacerse invisible. María Ángela desvió la mirada hacia ella. «¿Sabías que estaba casado? ¿O te contaba historias de lo infeliz que era en su matrimonio?» «Yolanda, no le contestes», dijo bruscamente Eduardo. «María, hablemos en casa». «¿Yolanda?» María Ángela sonrió con amargura. «Ahora mi humillación tiene nombre. Gracias por al menos no mentir sobre el control de identidad». Se dio la vuelta para marcharse, pero Eduardo la agarró del brazo. «Espera, no es lo que piensas». «¿Qué se supone que debo pensar?» Ella le apartó la mano. «¿Que casualmente estás en la cama con otra mujer? ¿Que todas estas citas en restaurantes son solo encuentros amistosos?» «La quiero», soltó de repente. Aquellas palabras flotaron en el aire como el golpe de un látigo. María Ángela sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Se apoyó en la pared para no caer. «¿Amas?» Le temblaba la voz. «¿Y todas tus promesas? ¿Las promesas de cambiar? ¿Era todo mentira?» «Sí cambié», dio un paso hacia ella. «Ya no bebo, voy a terapia». «¿Para ser digno de ella?» Marianela señaló la cama con la cabeza. «No yo, ella». Eduardo guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Yolanda, en la cama, sollozaba en voz baja. ¿Sabes qué es lo peor? Marianela hablaba en voz baja, pero cada palabra golpeaba como una bofetada. «Realmente creí que estabas cambiando por nosotros, por el bien de nuestra familia, y acabas de encontrar una nueva razón para cambiar, una nueva mujer, una nueva vida». La voz de Eduardo temblaba. «María, por favor, no te atrevas a disculparte, no te atrevas a poner excusas, no te mereces ni eso». Se volvió hacia Yolanda. «¿Y tú? Espero que no te mienta como me mintió a mí. Aunque, ¿a quién quiero engañar? Claro que lo hará». María Ángela salió de la habitación, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Bajó rápidamente las escaleras y salió al exterior. El sol cegaba sus ojos, la música sonaba en alguna parte, los niños reían. La vida seguía, aunque su propio mundo acababa de derrumbarse. Caminó por las calles, incapaz de distinguir el camino. La escena en el dormitorio, sus palabras «la quiero», los ojos asustados de Yolanda. Todas las piezas del mosaico acabaron por encajar. Su repentino deseo de cambiarse, la ropa nueva, los regresos tardíos. De algún modo se encontró en el parque donde Eduardo y ella habían paseado a menudo en los primeros años de su matrimonio. Se sentó en un banco y sacó el teléfono. Marcó el número de Paola, pero no pudo decir una palabra, solo sollozos que brotaban de su pecho. «Ahora mismo voy», le dijo su amiga. «¿Dónde estás?» Marianela nombró un parque y se desmayó. Se quedó mirando a los niños que jugaban cerca, a las parejas que paseaban por las callejuelas, al anciano solitario que daba de comer a las palomas. Un día cualquiera en una pequeña ciudad venezolana, un día en el que su vida se dividió en un antes y un después. Paola llegó 20 minutos más tarde, se sentó en silencio junto a María Ángela en el banco y pasó el brazo por los hombros de su amiga. Permanecieron así un rato, hasta que se le pasaron los sollozos. «¿Quieres contármelo?», preguntó Paola en voz baja. María Ángela se secó los ojos con la manga de la blusa. «Se llama Eduardo Rivas, y es un mentiroso». «¿Qué pasó?». «Le he seguido, al restaurante y luego a su casa. Es un piso precioso, por cierto.
con contraventanas verdes y geranios en los alféizares. Paola sacó una botella de agua del bolso y se la dio a su amiga. Toma un trago. María Ángela bebió un sorbo. El agua estaba tibia y sin sabor, pero no importaba. Ya nada parecía importar. ¿Sabes qué es lo gracioso? Arrugó la botella vacía entre las manos. Todavía le recuerdo diciendo que quería cambiar. Cómo prometió dejar de beber, ir a terapia. Y cambió, por ella. Se llama Yolanda. Es un nombre precioso, ¿verdad? María. Estaban en el dormitorio. Ni siquiera cerraron la puerta, tan seguros de que nadie les molestaría. Y me quedé allí en la puerta y los observé, mi marido y su amante. Paola agarró con más fuerza el hombro de su amiga. ¿Qué hiciste? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Se lo conté todo. ¿Sabes lo que me dijo? Que la quería. ¿Te lo puedes creer? Ni siquiera intentó negarlo, poner excusas. Solo dijo, la amo. Un grupo de escolares pasó corriendo junto a ellos, riendo y empujándose ruidosamente. Su alegría despreocupada parecía un sacrilegio frente al telón de fondo de la vida en ruinas de Marianela. Vamos a mi casa, sugirió Paola. No puedes estar sola ahora. Marianela negó con la cabeza. No, tengo que ir a casa, recoger sus cosas antes de que vuelva. Iré contigo. Cogieron un taxi. Durante todo el trayecto, Marianela miró por la ventanilla, pero no vio nada a su alrededor. En su mente se agolpaban fragmentos del día, el abrazo a la salida del restaurante, las risas en la terraza, los ojos asustados de Yolanda, las manos temblorosas de Eduardo recogiendo el sobre con las pruebas. La casa les recibió con un silencio opresivo. María Ángela encendió mecánicamente la luz, fue a la cocina, puso la tetera. Todas estas acciones familiares parecían tan inútiles ahora. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Paola mirando alrededor del salón. Por su ropa. Trae las bolsas de basura grandes de la despensa, por favor. Recorrieron metódicamente la casa. María Ángela metió las cosas de Eduardo en las bolsas. Camisas, pantalones, calcetines, ropa interior. Su jersey favorito que le había regalado las navidades pasadas. Las corbatas que habían comprado juntos en el centro comercial. Cada objeto guardaba recuerdos que ahora le dolían. En el cajón de su mesilla de noche encontró su fotografía de boda. En el reverso estaba escrito de puño y letra de él. Para siempre tuya. Marianela rompió la foto en pedacitos. ¿Qué es esto? Paola recogió un papel del suelo. Marianela echó un vistazo. Era un recibo de una joyería, fechado la semana pasada. Al parecer compró algo para su Yolanda. Tiró el cheque a la bolsa de basura. Sus cuchillas de afeitar del baño, su cepillo de dientes, su colonia favorita. Todo lo que le recordara su presencia en esta casa tenía que desaparecer. En la cocina, Paola preparó té. Quizá deberíamos llamar a tus padres. No. Marianela se sentó a la mesa, rodeando su taza con los brazos. Todavía no. Tengo que lidiar con todo esto yo sola. En ese momento se abrió la puerta principal. En el umbral estaba Eduardo, despeinado, con la cara enfadada. ¿Qué haces? Vio las bolsas de pertenencias en el pasillo. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Tirar la basura de mi vida. Entró en la casa. Esas son mis cosas. Ya no. Tampoco esta casa. Ya no es tuya. No puedes echarme, levantó la voz. También es mi casa. Marianela se levantó. Puedo, y lo estoy haciendo ahora mismo. Estás histérica. Dio un paso hacia ella. Sí, conocí a otra mujer. Sí, me he enamorado de ella. Esas cosas pasan. Pero eso no te da derecho a... ¿Derecho? Soltó una carcajada amarga. ¿Me hablas de derechos? ¿Qué derecho tenía a mentirme durante meses? ¿Qué derecho tenías a jurarme tu amor, a prometerme que cambiarías, mientras tú mismo tenías una aventura aparte? No quería hacerte daño. Intentó cogerle la mano, pero ella retrocedió. ¿No querías? ¿Cómo pensabas que acabaría? ¿Que nunca lo descubriría? ¿Que viviría siempre en la ignorancia mientras tú te divertías con tu amante? Paola se interpuso entre ellos. Eduardo, será mejor que te vayas. ¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer en mi casa? La empujó bruscamente. No te atrevas. Marianela se abalanzó sobre su amigo. No te atrevas a tocarla. Eduardo agarró una de las bolsas de pertenencias y la lanzó contra la pared. Esta es mi casa, mis cosas, mi vida. Ya no. María Ángela intentó hablar con calma, aunque todo en su interior temblaba. Vete.
Vete con tu Yolanda, con tu nuevo amor. Llévate solo tus cosas, no las quiero aquí. Te arrepentirás, se cernió sobre ella amenazador. Te juro que te arrepentirás. Ya me estoy arrepintiendo. Me arrepiento de cada día que pasé contigo, cada minuto que he pasado creyendo tus mentiras. Giró sobre sí mismo, pero Paola consiguió interponerse. Intenta tocarla y llamaré a la policía. Eduardo bajó la mano. Había rabia en sus ojos, pero algo más. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Miró a su alrededor como si viera esta casa por primera vez, estas paredes que habían contenido 12 años de su vida juntos. Volverás arrastrándote de rodillas, apretó los dientes. Cuando te des cuenta de que nadie te quiere. Fuera, Marianela señaló la puerta. Y no te atrevas a volver. Permaneció de pie unos segundos más, apretando y aflojando los puños. Luego cogió 2 bolsas con sus pertenencias y salió dando un sonoro portazo. El jarrón de cristal de la estantería cayó y se hizo añicos. Mariángela se hundió lentamente en el suelo. Paola se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Estuvieron sentadas así mucho rato, hasta que el sol empezó a ponerse, tiñendo la habitación de naranja. ¿Y ahora qué?, preguntó Paola en voz baja. ¿Ahora? Marianela se pasó la mano por la cara. Ahora tengo que aprender a vivir de nuevo, sin mentiras, sin miedo, sin él. Se levantó y empezó a recoger los fragmentos del jarrón. Cada fragmento era como un trozo de su vida destrozada, pero ya no lloraba. Las lágrimas terminaron, dejando tras de sí una extraña desolación y determinación. Pasaron varias horas desde que Eduardo se marchó. Paola se ofreció a pasar la noche, pero Mariángela insistió en quedarse sola. Limpiaba metódicamente la casa, como si intentara borrar todas las huellas de la reciente pelea. Recogió los fragmentos del jarrón roto, quitó el polvo de las estanterías y fregó el suelo. Las acciones mecánicas la ayudaban a no pensar en lo ocurrido. Ya era de noche cuando por fin se sentó en el sofá con una taza de té de hierbas. La casa no estaba acostumbrada al silencio. No se oían pasos en el piso de arriba, ni el sonido de la televisión, ni las llamadas amortiguadas en el baño. Solo el tic-tac del reloj de pared medía el tiempo. De repente, el silencio se rompió con un fuerte golpe en la puerta. Mariángela se sobresaltó y derramó el té sobre su blusa. El golpe se repitió, más insistente, acompañado de voces y risas. «Abre, sé que estás en casa». La voz de Eduardo sonaba arrastrada. Ella reconoció inmediatamente aquellas entonaciones de borracho. Mariángela se acercó a la puerta, pero no abrió. «Vete, Eduardo, ya no eres bienvenido aquí». «Esta es mi casa». Empezó a golpear la puerta con los puños. «Ábrela o la echo abajo». Detrás de él se oyó una risa de mujer, una risa aguda y estridente. Marianela reconoció la voz de Yolanda. Parecía que no estaban solos. Otras voces, masculinas y femeninas, llegaron hasta ella. «Vamos, echad la puerta abajo», gritó alguien. «Enséñale a esa chica orgullosa». El golpe fue tan fuerte que la puerta traqueteó. Marianela rebotó, pensando frenéticamente qué hacer. El teléfono seguía en la cocina y tuvo que cruzar el salón para alcanzarlo. El siguiente golpe arrancó la puerta de sus goznes. Eduardo apareció en el umbral, despeinado, con los ojos desorbitados y apestando a alcohol. Detrás de él había una multitud de gente. Yolanda con un vestido rojo corto y algunas otras personas que Mariángela no conocía. «Aquí estoy en casa», Eduardo sonrió ampliamente, dando un paso hacia el salón. «¿Me echas de menos?» Mariángela se arrastró hacia la cocina. «Fuera, salid todos, o llamo a la policía». «¿A la policía?». Se rió, y los demás recogieron su risa. «¿Qué tal si primero hacemos una pequeña fiesta? Aquí tenemos bebida, música». Alguien encendió la música de su teléfono. Ruidosos ritmos latinos llenaron la casa. La compañía irrumpió en el salón, empujando los muebles, derramando alcohol sobre la alfombra. «¡Basta!». Mariángela intentó llegar hasta el teléfono, pero Eduardo la interceptó. «¿A dónde vas, cariño? La fiesta acaba de empezar». Sus dedos se clavaron dolorosamente en sus hombros. Olía a tequila y cigarrillos. Detrás de él, Yolanda estaba tumbada en el sofá con los pies sobre la mesita. Un hombre había tirado un jarrón de flores sin darse cuenta. «¡Suéltame!». Mariángela intentó soltarse. «O quizá no te suelto». Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. «Quizás sea hora de que te dé una lección».
¿Que te enseñe lo que les pasa a las esposas orgullosas que echan a sus maridos de casa? Estás borracho, Eduardo. No sabes lo que haces. Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo. La arrastró por el salón. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo las cosas con claridad cristalina. Los demás observaban con ebrio interés. Algunos silbaban, otros gritaban obscenidades. Yolanda estaba sentada con un vaso en la mano y una sonrisa de regodeo en los labios. Eduardo arrastró a María Ángela al cuarto de baño. Siéntate aquí y reflexiona sobre tu comportamiento mientras nosotros nos divertimos. No te atrevas. Ella intentó pasar corriendo, pero él era más fuerte. Con un movimiento rápido, la empujó al cuarto de baño. La puerta se cerró de golpe con un chasquido. Marianela corrió hacia la puerta, golpeándola con los puños. «Déjame salir. Abre la puerta de una vez». Su risa sonó al otro lado de la puerta. «Grita, grita. A lo mejor te oyen los vecinos». «Oh, es verdad, la música está demasiado alta». Efectivamente, la música subió aún más de volumen, ahogando sus gritos. María Ángela oyó la fiesta en el salón, el tintineo de las copas, las risas, el taconeo al ritmo de la música. Miró frenéticamente a su alrededor. La pequeña ventana del techo era demasiado estrecha para salir por ella. No llevaba el teléfono encima, seguía en la cocina. El cuarto de baño estaba a oscuras. Solo había una franja de luz bajo la puerta. María Ángela se sentó en el borde de la bañera, intentando calmarse y pensar racionalmente. Detrás de la puerta continuaba la bacanal. Alguien había puesto la televisión a todo volumen, con música a todo volumen, y se oía el tintineo de cristales rotos. Guapa! La voz de Yolanda llegó desde el otro lado de la puerta. ¿Estás cómoda ahí dentro? No te preocupes, vigilaremos tu casa y a tu marido. No es mi marido, respondió Marianela en voz baja. Es el tuyo, con todo lo que miente, bebe y es cobarde. ¿Qué has dicho? Había furia en la voz de Yolanda. Dilo otra vez. Pero Marianela guardó silencio. Oyó que Yolanda gritaba algo, que Eduardo la calmaba mientras se retiraban al salón. El tiempo transcurría agónicamente lento. Entre el estruendo de la música y los gritos de los borrachos, María Ángela intentó concentrarse. Se había dejado el bolso en el pasillo. El segundo teléfono estaba allí, pero ¿cómo llegar hasta él? De repente se acordó del viejo móvil que guardaba en el armario bajo el fregadero, entre los productos de limpieza. Era su anterior teléfono, que había dejado aquí por si acaso. Con manos temblorosas, empezó a rebuscar en el armario. Encontró el teléfono detrás de una caja de polvos. La pantalla estaba cubierta de polvo, pero cuando pulsó el botón de encendido, se iluminó. La batería mostraba un 15% de carga. María Ángela marcó rápidamente el número de su padre. Tras unos pitidos, él contestó. «¿Diga?» «Papá», intentó hablar en voz baja pero clara. «Necesito ayuda. Eduardo entró en casa con un grupo de borrachos. Me encerraron en el baño». «¿Qué?» Podía oír el acero en la voz de mi padre. «¿Dónde estás ahora?» «En casa. Derribó la puerta principal. Su amante y otras personas están aquí. Lo están destrozando todo». Detrás de la puerta cayó algo con estrépito. Se oyó el tintineo de cristales rotos y risas de borrachos. «Voy para allá», dijo brevemente papá. «Quédate ahí y no intentes discutir con ellos. Espérame». La conexión se cortó. Marianela volvió a guardar el teléfono en la taquilla y se apoyó en la fría pared. Desde el salón llegaban retazos de conversación, la risa de Yolanda, la voz de mando de Eduardo exigiendo más bebidas. Cerró los ojos, intentando desconectar de lo que estaba ocurriendo. Su mente recordaba su vida juntos, la primera cita, la boda, los momentos felices que ahora parecían tan lejanos e irreales. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo había dejado que su vida se convirtiera en una pesadilla? De repente, la música se hizo más tranquila y oyó la voz de Eduardo muy cerca de la puerta. ¿Sigues vivo ahí dentro? María Ángela permaneció en silencio. ¿Quieres unirte a la diversión? Estamos aquí celebrando el comienzo de mi nueva vida. Una vida sin tus eternas recriminaciones y amonestaciones. Al otro lado de la puerta se oyó la risa de una mujer. Al parecer, a Yolanda le habían hecho gracia sus palabras. «Sabes», continuó Eduardo, con la voz cada vez más arrastrada, «tengo que darte las gracias. Si no fuera por tu eterna insistencia, nunca habría conocido el verdadero amor. Yolanda me comprende.
Me acepta tal como soy. Sí, cariño, ronroneó Yolanda. Vamos, déjala en paz. Deja que se siente y piense en su comportamiento. Sus pasos se alejaron. La música volvió a sonar más fuerte. Marianela miró el reloj. Solo habían pasado 40 minutos desde que llamó a su padre, pero a ella le parecieron una eternidad. El cuarto de baño estaba sofocante. Por la única ventanita apenas entraba aire fresco. Mariángela se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la fría baldosa. En algún otro lugar de la casa se rompió otro cristal. Se oyeron disculpas y risas de borrachos. Pensó en lo que pasaría después, en el divorcio inevitable, en cómo tendría que explicárselo todo a sus padres, a sus amigos, a sus colegas, en recoger los pedazos de su vida y empezar de nuevo. De repente, se oyeron nuevas voces fuera, gritos. La música se detuvo bruscamente. Mariángela se levantó, escuchando. En el silencio reconoció la voz familiar de su padre, firme, autoritaria, inflexible. La voz de Rogelio sonó como un trueno. ¿Dónde está mi hija? Mariángela se apretó contra la puerta del baño, intentando oír mejor lo que pasaba en el salón. La música se había apagado. Solo se oía la respiración agitada de varias personas y el ruido de muebles que se apartaban. Ah, ha llegado el suegro. La voz de Eduardo sonaba con fingida alegría, pero había una nota de miedo en ella. ¿Y la suegra? ¡Qué agradable sorpresa! ¿Se unirá a nuestra pequeña fiesta? Por última vez, ¿dónde está Marianela? El sonido de unos pasos, pesados y seguros, se acercó al cuarto de baño. Mariángela reconoció la forma de andar de su padre, la manera de dar cada paso, aprendida durante años en el cuerpo. Tranquilo! Era la voz de uno de los amigos de Eduardo. Aquí nos superan en número, viejo. Cállate. Había tal autoridad en la voz de Rogelio, que incluso a través de la puerta Mariángela sintió que todos los presentes obedecían involuntariamente esa orden. Rogelio, no seamos tontos. Eduardo trató de hablar con criterio, pero su voz tembló traicioneramente. Solo nos estamos divirtiendo. Nadie está haciendo daño a nadie. Consuelo, la madre de Mariángela, alzó la voz, tranquila pero penetrante. ¿Dónde está nuestra hija sinvergüenza? ¿Qué le has hecho? No le he hecho nada. Ella misma. Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de un cerrojo al ser arrancado. «Papá, no», gritó Mariángela a través de la puerta. «Estoy aquí en el baño. Me ha encerrado». En la habitación reinaba un silencio sepulcral. Entonces se oyó un grito de sorpresa. Al parecer, Yolanda se había dado cuenta por fin de la gravedad de la situación. «Aléjate de la puerta, María». La voz de su padre sonaba tranquila, pero había en ella una furia contenida. Marianela retrocedió hasta la pared del fondo. Se oyó un fuerte golpe y la puerta del baño saltó de sus goznes. Su padre estaba de pie en la puerta, uniformado y pistola en mano. Detrás de él asomaba una madre preocupada. «¿Estás bien?», preguntó Rogelio, examinando rápidamente a su hija. Mariángela asintió, incapaz de pronunciar palabra. Su padre la cogió de la mano y la sacó del cuarto de baño. El salón presentaba un cuadro deprimente. Muebles volcados, botellas rotas, jarrones destrozados por el suelo. La compañía de Eduardo acurrucada en un rincón, solo él de pie en medio de la habitación, balanceándose y mirando fijamente la pistola que le apuntaba. «¿Te has vuelto loco?», murmuró apretando los dientes. «¿Amenazándome con una pistola en mi propia casa?». «Ya no es tu casa», dijo Rogelio en voz baja, pero cada palabra golpeaba como un látigo. «Y si no te largas de aquí con tu banda ahora mismo, te enseñaré lo que puede hacer un padre enfadado». Yolanda fue la primera en correr hacia la salida, seguida por el resto de los invitados. Solo Eduardo permaneció de pie, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Crees que voy a tener miedo? Dispárame, viejo. Vamos, muéstrales a todos lo policía duro que eres». El disparo salió de la nada. La bala salió por la tangente e impactó en el hombro de Eduardo. Aulló de dolor y se agarró la herida sangrante. «Papá». Mariángela corrió hacia su padre, pero su madre la contuvo. «La próxima no será en el hombro». Rogelio tiró del cerrojo. «Fuera». Eduardo, sujetándose la herida con la mano, se arrastró hacia la salida. «Te vas a arrepentir, te voy a demandar y a...». «Fuera», fue el grito que le hizo darse la vuelta y salir corriendo de la casa. En el silencio que siguió,
Pudo oír cómo los coches arrancaban fuera y los huéspedes no invitados se marchaban. Rogelio bajó el arma y se volvió hacia su hija. Ahora cuéntamelo todo. Mariángela se sentó en la silla que milagrosamente había sobrevivido. Consuelo se sentó a su lado y pasó el brazo por los hombros de su hija. La historia fluyó sola. La traición, la vigilancia, el enfrentamiento, la intromisión de la compañía de borrachos. Rogelio escuchaba en silencio, solo la ictericia recorriendo sus pómulos. ¿Por qué no llamaste antes?, preguntó su madre cuando Mariángela hubo terminado su relato. Pensé que podría arreglármela sola, que podría resolver las cosas de forma civilizada. No se pueden resolver las cosas civilizadamente con alguien como él. Rogelio enfundó su pistola. Solo entiende el lenguaje de la fuerza. En ese momento, se oyó el aullido de las sirenas en el exterior. Al parecer, uno de los vecinos había llamado a la policía tras oír un disparo. Rogelio salió al porche a saludar a sus antiguos compañeros. Consuelo empezó a recoger en silencio los escombros, poniendo un poco de orden en el destrozado salón. Mariángela se quedó con la mirada fija en un punto, intentando comprender lo que había ocurrido. La policía trabajó con rapidez y profesionalidad. Examinó la escena, tomó declaraciones, fotografió las puertas rotas y las señales del caos. Rogelio habló en voz baja con sus antiguos colegas, explicándoles la situación. Su reputación ante la policía aún tenía peso. «La ambulancia ya se ha llevado a su marido», dijo uno de los agentes. «La herida no es grave, pero necesitará puntos. ¿Quiere presentar una denuncia?». Marianela negó con la cabeza. «No, solo quiero que esto termine». «Entonces le sugiero que consiga una orden de alejamiento, para que no pueda acercarse a la casa ni a ti». Ella asintió, sintiéndose infinitamente cansada. Los policías rellenaron el papeleo un rato más y luego se fueron, dejando una tarjeta de visita por si ella cambiaba de opinión sobre la solicitud. «No puedes quedarte aquí sola», dijo Consuelo cuando se fue la policía. «Recoge tus cosas, que te vienes a nuestra casa». «Mamá, yo...». «Nada que objetar», dijo mamá con firmeza. «Al menos hasta que pongamos puertas nuevas y pongamos la casa en orden». Rogelio ya estaba llamando a alguien, arreglando la instalación de nuevas puertas y cerraduras. Su voz sonaba tranquila y profesional, como si no acabara de disparar a su propio yerno. Mariángela subió a recoger las cosas necesarias. En el dormitorio todo estaba como por la mañana. La cama bien hecha, la ropa en el armario, los cuadros en las paredes. Parecía increíble que en un solo día su vida hubiera dado un vuelco. Metió mecánicamente en el bolso la ropa, los artículos de aseo y los documentos. Vio una fotografía de su boda, que había olvidado tirar con las demás. Mariángela quitó el marco de la pared y la colocó boca abajo en el cajón de la cómoda. Abajo, sus padres terminaban de ordenar el salón. Consuelo fregaba el suelo. Rogelio recogía las cosas esparcidas. Trabajaban en silencio, con la coherencia propia de los años de convivencia. «Estoy lista», dijo Mariángela, bajando con su bolso. Rogelio se la quitó de las manos. «Mañana enviaré a alguien para que instale las puertas nuevas y un sistema de seguridad al mismo tiempo». «Papá, eso es innecesario». «No, no es innecesario», miró a su hija con preocupación. «No sabemos lo que puede hacer. Es mejor estar tranquilos». Salieron fuera. Los vecinos miraban furtivamente por las ventanas. Todo el bloque debía de haber oído el ruido de la fiesta y el disparo. Mañana habría juicio, pero ahora no importaba. Consuelo se puso al volante. Rogelio aún estaba demasiado excitado para conducir. Mariángela se acomodó en el asiento trasero, viendo alejarse su hogar. El lugar donde había sido feliz, donde había soñado pasar toda su vida, ahora le parecía ajeno y hostil. «Mejorará», le dijo su madre en voz baja, como si le hubiera leído el pensamiento. «Eres fuerte, lo superarás». Marianela cerró los ojos y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Sí, podía hacerlo, debería poder hacerlo. Pero ahora, en este momento, solo quería llegar a casa de sus padres e irse a dormir, olvidando todo lo que había pasado. El pasillo del hospital recibió a Mariángela con el olor acre de la desinfección y el zumbido sordo de las voces. Agarró el asa de la maleta que contenía las pertenencias de Eduardo, de antes del caos de la noche anterior. Paola había insistido en acompañarla. Su amiga caminaba silenciosamente a su lado, dispuesta a apoyarla en cualquier momento. En la sala de enfermeras las recibió una joven enfermera de rostro cansado.
Sala 312, al final del pasillo. Pero ahora hay una visita allí. María Ángela sabía quién era la visita. Había elegido ese momento a propósito. Quería que Yolanda también oyera sus palabras, que supiera en qué se estaba metiendo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Desde dentro se oía una conversación en voz baja. Yolanda hablaba animadamente. Eduardo contestaba con frases cortas. María Ángela se detuvo un momento, haciendo acopio de fuerzas, y luego empujó la puerta con determinación. Eduardo estaba tumbado en una cama de hospital, con el hombro derecho vendado. Yolanda estaba sentada a su lado, cogiéndole la mano. Al ver a María Ángela, se estremeció y apartó la mano como si le quemara. ¿Vienes a admirar el trabajo de las manos de tu padre? La voz de Eduardo sonaba ronca y enfadada. María Ángela dejó la maleta junto a la cama. Aquí tienes tus cosas, todo lo que queda en la casa. ¿Solo las cosas? ¿Y la disculpa? ¿Por qué tu padre me disparara? No habrá disculpa, cuadró los hombros. Es culpa tuya todo lo que ha pasado. Yolanda se levantó, tirando nerviosamente de su vestido. Creo que me iré. No, quédate. Marianela se volvió hacia ella. Tú también deberías oír esto. Se hizo un gran silencio en la habitación. Paola se apoyó en la pared junto a la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Eduardo intentó incorporarse, retorciéndose de dolor. He solicitado el divorcio, dijo María Ángela con calma, como si hablara del tiempo. Los papeles estarán listos en una semana. Los firmarás aquí en el hospital. ¿Y si me niego? Entonces presentaré una denuncia policial, por allanamiento de morada, daños a la propiedad, amenazas físicas. Tengo testigos, fotos, informes policiales. Irás a juicio. Eduardo se puso pálido. No te atreverías. Me atrevo. Es un divorcio tranquilo o un juicio de alto perfil. Ya no tengo nada que perder. Yolanda frotó nerviosamente la correa de su bolso. Eduardo, a lo mejor... Cállate, le gritó. No es asunto tuyo. No, es de ella. María Ángela se volvió hacia la amante de su marido. Ahora sí es asunto suyo. Ahora ella soportará sus payasadas de borracho, sus mentiras, su violencia. Nunca levanté una mano contra ti. Se resintió Eduardo. ¿No? ¿Qué hiciste ayer? ¿Tirar la puerta abajo, encerrarme en el baño, destrozar la casa? ¿Eso no es violencia? Se dio la vuelta y miró por la ventana. Más allá del cristal había un cielo azul brillante con escasas nubes flotando sobre él. Un día cualquiera en una pequeña ciudad venezolana. ¿Sabes qué es lo peor? María Ángela continuó. No el engaño, no las mentiras, ni la bebida. Lo peor es que ni siquiera te das cuenta de lo que has hecho mal. ¿Qué he hecho mal? Se volvió hacia ella bruscamente. ¿Enamorarte de otra mujer? Suele pasar. ¿Querías empezar una nueva vida? ¿Ese es un crimen? No. El crimen está en la forma en que lo hiciste. Podrías haberme dicho sinceramente, ya no te quiero, he conocido a otra persona. Podríamos habernos separado civilizadamente, pero elegiste mentir durante meses, esquivar, jugar con mis sentimientos. Yolanda sollozó en voz baja. Marianela le lanzó una breve mirada. No llores. Tú misma elegiste este camino. Ahora vive con las consecuencias. No te atrevas a reñirla. Eduardo intentó levantarse, pero el dolor en el hombro le hizo apoyarse contra las almohadas. No tienes derecho a... Tengo derecho a decir lo que me parezca, por última vez, porque después de que firmes los papeles, no quiero volver a verte. Sacó una carpeta de papeles de su bolso. Aquí está todo bien claro. Yo me quedo con la casa. De todas formas está a mi nombre. Tú puedes quedarte con el coche. No tenemos hijos juntos. No hay nada más que compartir. ¿Y 12 años de matrimonio? Le temblaba la voz. ¿No significan nada? Sí que significan. Significan que desperdicié 12 años de mi vida con un hombre que no valía la pena. En la habitación reinaba el silencio, solo roto por el silencioso zumbido de la ventilación del hospital. Yolanda se secó furtivamente las lágrimas. Paola, en la puerta, no se movió, pero su mirada estaba fija en Eduardo, como si esperara que le gastara otra broma. No firmaré, dijo finalmente. Esta es mi última oportunidad de llegar a ti. María, hablemos, con calma, como antes. Quizá... No, negó con la cabeza. Nada de tal vez, no hay que hablar, está todo dicho. Puso la carpeta en la mesilla de noche.
Tienes hasta mañana. Si no firmas, iré a la policía. Y créeme, tu lesión solo empeorará las cosas. Tú, ¿me estás chantajeando? No, te estoy dando una opción, una oportunidad de terminar esto amigablemente, aunque no te lo merezcas. Marianela se volvió para marcharse. En la puerta se detuvo. Una cosa más. No te deseo ningún mal, Eduardo. Solo quiero que salgas de mi vida. Para siempre. Salió al pasillo y Paola la siguió. Se oyó un golpe detrás de ella. Al parecer, Eduardo había tirado algo contra la pared, pero María Ángela no se volvió. Caminaron en silencio hasta la salida del hospital. Hacía calor fuera, el sol estaba en su cenit. Un día cualquiera, como si no hubiera pasado nada, como si la vida no se hubiera dividido en de y después.